parte de esta tan especial y de mujeres con proyección, de avance, y como decía la pastora, desde que nos conocimos, ha sido una conexión muy especial, muy especial. Ahí nos saluda Camila desde Madrid, Cundinamarca, bendiciones. Loida desde Massachusetts, un abracito, qué bueno por atender esta convocatoria. La primera conferencia que tenemos para hoy habla de la misoginia. Cuando la pastora me habló de este tema, yo dije, qué bueno tener espacios donde desarrollar estos conceptos y estos temas que hay que tratarlos, porque muchas veces, aunque se viven, no tenemos el conocimiento necesario y necesitamos abordarlos en este tiempo de este crecimiento integral. Entonces, cuando hablamos de la misoginia, colocamos un tema necesario porque se esconde dentro de las relaciones que, entre comillas, podemos llamar normal. Entonces, vamos a ver cómo la misoginia es el odio, es la aversión o es el rechazo a la mujer solo por el hecho de serlo. Cuando hablamos de esto, podemos entender que es un problema que ha afectado a las sociedades desde tiempos inmemoriales, y esta aversión hacia lo femenino se manifiesta en actitudes evidentes, en actitudes directas, en formas muy sutiles y cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Los que han estado o conocen la dinámica del Zoom y de lo que me gusta manejar, interactuar. Y quisiera preguntarles, honestamente, si alguna de ustedes en algún momento ha dicho, ay, es que yo prefiero trabajar con hombres porque las mujeres son complicadas, las mujeres son problemáticas, rápidamente, sí, no, no van a decir, sí, tal día, si no, ¿lo han dicho sí o no? Sí, listo, rápido, a ver, ¿quiénes más lo dijeron? Sí, sí, contesten ahí, por favor, sí, Lupe dice que sí. ¿Quién más? Bueno, todas, sí, 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 muy bien, no, Diana Castellanos dice que no. Rosa Sánchez dice que no. A ver, ¿quién más ha dicho? Sí, Mónica Puentes. Perfecto, gracias. No, dice Miriam Cifuentes. Bueno, entonces van a tener en cuenta esta respuesta en ese momento. Ahora, esto no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces es directa, como hablamos cuando hablamos de la misoginia, hablamos de insultos, de violencia, de discriminación, pero otras veces, Mildred dice, yo digo, qué triste esta situación, y por eso vamos a hablar de este tema, lo vamos a abordar desde diferentes escenarios. Entonces, cuando hablamos de una forma más sutil de la misoginia, es creer que las mujeres valen menos que los hombres, es burlarse constantemente de ellas, de las mujeres, o minimizar lo que la mujer siente, justificar el maltrato hacia una mujer, y es pensar que solo sirven para ciertos roles, como para cuidar, para hacer oficio o para quedarse calladas. Y también es no respetar la opinión de la mujer o su voz. Así que la misoginia no es solo una actitud individual, también puede estar presente en la cultura, en la forma en que se educa o en cómo se trata a las mujeres en distintos espacios. En pocas palabras, es una forma de pensar o actuar que desvaloriza a la mujer. La palabra proviene del griego misein, que es odiar, y gine, que es mujer. Así que ahí está. Hoy es una noche de conocimiento, de poder ampliar también todos estos conceptos, porque es en esencia una actitud, una creencia o un sistema que desprecia, inferioriza o rechaza a las mujeres. Pero hoy por hoy se entiende mejor también como un conjunto de ideas, de comportamientos que colocan a la mujer en una posición de inferioridad o la castigan por no cumplir ciertos roles. Cuando hablamos desde un enfoque psicológico, la misoginia puede surgir de varias raíces internas: inseguridad o miedo al poder femenino, experiencias negativas que no han sido sanas con figuras femeninas como padre, como madre, perdón, como madre, como pareja, o la necesidad de control o dominio, y también por las creencias aprendidas de la infancia. Muchas veces quien actúa con misoginia no es consciente de ello porque lo ha normalizado. Aquí vamos a ver cómo, porque hay un hombre aquí, porque también puede venir, claro, de parte del hombre, que es lo primero que uno se imagina, pero también entre mujeres puede presentarse. Entonces, cuando hablamos de este enfoque social y cultural, la misoginia no es solo individual, es también estructural, porque se ve reflejada en sistemas donde la mujer tiene menos oportunidades, donde hay normalización del maltrato o la violencia, y donde hay estereotipos de géneros. Por ejemplo, la mujer debe callar, falta de respeto al liderazgo, a la capacidad de la mujer. Históricamente, muchas culturas han limitado a la mujer en la educación, en la participación política, en la autonomía económica. Y por eso vamos a mirar en este momento los tipos de misoginia.
No siempre es evidente, pero puede manifestarse como, número uno, abierta, a través de insultos, odio directo, violencia física o verbal. También encubierta, o la más común, comentarios, entre comillas, en broma que degradan, minimizar emociones femeninas, interrumpir o ignorar constantemente. También la internalizada, y esto es muy importante porque es cuando una mujer adopta creencias negativas sobre otras mujeres o sobre sí misma. Y por eso, aquí tengo el ejemplo, frases como, las mujeres son problemáticas. Ahí yo les dije, ¿quiénes los han dicho? ¿Por qué lo hemos dicho? Porque viene de alguna forma que nosotras mismas asumimos y creemos eso y es parte de lo que estamos nosotros entendiendo hoy. O el solo hecho de decir es que yo no soy como las otras. Yo no soy como las otras. Entonces, esos términos hacen parte de poder entender de esta misoginia internalizada que se ha normalizado cuando nosotros tenemos esos pensamientos hacia otros. Ahora, ¿cómo se manifiesta en la vida diaria? No tomar en serio a una mujer cuando habla, criticarla más duro que a un hombre por lo mismo, por ser mujer, y justificar los abusos. Es decir, algo hizo, algo está pasando, sexualizarla o reducirla a su apariencia. También no entender o invalidar su dolor, lo que ella está manifestando. Hay consecuencias de esto y esta misoginia tiene efectos profundos. ¿Por qué? Porque produce baja estima en las mujeres. Muchos de los congresos de mujeres que hacemos y las conferencias, las administraciones, que la mujer tiene baja autoestima, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hay muchas causas, pero una puede ser esta, de esa misoginia, de ese rechazo, de eso que ha vivido, que tiene efectos profundos. También puede experimentar relaciones tóxicas o abusivas, puede experimentar desigualdad social o también la violencia de género. Entonces, hay que tener en cuenta una diferencia clave, porque no es lo mismo que hablemos de machismo, que es un sistema que promueve la superioridad masculina, o que hablemos de sexismo, que es la discriminación por género. Entonces, la misoginia es más emocional e intensa porque implica un desprecio o un rechazo directo hacia la mujer. Esta misoginia en muchos casos no solo habla entonces de la mujer, habla de heridas, de creencias distorsionadas, de estructuras que necesitan sanidad. Siempre vamos a volver a lo mismo, a esa sanidad interna que necesita la persona. Y donde hay desprecio, muchas veces hay ignorancia, hay un dolor no trabajado, hay modelos aprendidos incorrectamente. Por eso dije al comienzo que la misoginia no es exclusiva solo del hombre hacia la mujer, aunque históricamente ha sido más común en hombres, también puede darse en mujeres hacia otras mujeres y, como dije también, incluso hacia cada una de nosotros, ¿sí? Hacia sí mismo. ¿Cómo funciona entonces? En hombres, que es la forma más visible, es el hombre con ese desprecio o desvalorización de la mujer. Cuando yo preparaba este tema que la pastora quería compartir en este tiempo, yo decía, ¿cuánta necesidad hay de que el hombre también pueda tener estos espacios y entender que muchos de los tratos, muchas de las palabras que salen de su corazón, que ahí vamos a la realidad de lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón abre la boca, de todas esas palabras de desprecio que quitan el valor a la mujer, de dónde viene esa raíz, qué ha pasado, pero eso no puede simplemente decir, bueno, es el maltrato, es esto, tiene un nombre y viene también siendo parte de esta misoginia. Creencias de esa superioridad masculina y también esas actitudes de control o dominio. Y esto pues también está ligado, como lo dije anteriormente, al machismo. Y en las mujeres, que aquí es donde nos podemos sorprender, que ya también lo hablé, existe la misoginia internalizada, que es cuando una mujer critica o menosprecia a otras mujeres. Cree que las mujeres son inferiores y repite ideas que dañan su propio valor. Dije una frase como, las mujeres son problemáticas. Dije otra frase como, prefiero trabajar con hombres porque las mujeres son complicadas. Y esa competencia destructiva entre nosotras, esa competencia destructiva. Estos temas son bien importantes porque traen formación y realmente a veces uno quisiera que todo el mundo los manejara, los entendiera, pero solo las que tienen hambre y sed de conocimiento, de salir, de tener como Dios les ha dado este nombre, esa proyección de seguir avanzando y creciendo en todas las áreas, se preocupan por temas como estos que son tan importantes manejarlos. Entonces, esta competencia destructiva, porque aún dentro de los ministerios,
dentro de los equipos de trabajo de mujeres, líderes, como se quieran llamar, querubinas, apóstolas, profetas, como se quieran llamar en este tiempo hablando dentro del contexto ministerial, mantienen estos conceptos, trabajan de esta forma, tienen esas heridas allí y manifiestan ese desprecio, manifiestan esa superioridad muchas veces frente a otras compañeras de equipo de trabajo. Entonces, estos son temas que hay que abordarlos y que hay que trabajarlos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque muchas de estas ideas se aprenden desde la infancia, se normalizan en la cultura y se repiten con el tiempo sin cuestionarlas. Así que una persona puede ejercer misoginia sin darse cuenta porque fue formada dentro de ese sistema, fue formada dentro de ese sistema. Así que podemos hacer un resumen y podemos hablar de cómo la misoginia es una actitud contra la mujer, pero no depende del género de quien la ejerce, porque ya dije, puede venir de hombres, puede venir de mujeres, incluso puede vivir en la mente de una mujer sobre sí misma. Ese autorrechazo, ese autodesprecio, esa manera de tener ese poco valor, esa baja estima, tiene o puede tener esa tendencia frente a esto. Así que la misoginia no solo es un problema de quien lo hace, sino de aquellas creencias que están gobernando el corazón. Porque cuando alguien desprecia a una mujer, muchas veces está repitiendo el patrón que aprendió, está proyectando sus propias heridas o está desconectado del valor real que Dios le dio a la mujer, de ese valor que solo Dios le dio a la mujer. Así que puede estar también asociada a esos prejuicios hacia la mujer, además de esas conductas discriminatorias, de creencias irracionales y muchos estereotipos negativos. Vamos a mirar entonces cómo son las personas misóginas, porque el odio que se desprende a través de la misoginia puede ser más o menos disimulado y se dirige no solamente hacia las mujeres, sino también hacia las niñas. Pero, ¿cómo es una persona misógina? ¿Cuáles son sus características? Y vamos a hablar rápidamente de las más relevantes. Por ejemplo, la número 1, la cosificación del cuerpo de la mujer. Una de las características de las personas misóginas es que reciben a las mujeres o las perciben como unos objetos, como cosas de resta valor a la persona, socava su dignidad, ya que la visualiza como alguien que solo debe cumplir unas determinadas funciones. Cosificar también es reducir la identidad de la mujer a propiedades estéticas o funcionales. Ahora, número 2, animar a otros, a los demás, a cosificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Otro de los rasgos de estas personas, entonces, es que tienden a animar a otros para que también puedan cosificar a la mujer. Así que ser misógino también implica una manera de inclusión o legítima de un grupo determinado. Tal vez estamos hablando con en este caso, los varones, cómo lo pueden ejercer. Y a raíz de esto, se escuchan comentarios tan despectivos, comentarios tan ofensivos hacia las mujeres y anima a otros a hacerlo y entran como en un juego, entran como si fuera broma, pero realmente son ofensas que van a atacar directamente a la mujer. Número 3, violencia y actitudes machistas. Entonces, en casos más extremos, la persona misógina emplea la violencia, esa violencia machista que puede hacerlo a través de actitudes hostiles, pero también por medio de esos comentarios, comportamientos, incluso llegando a la agresión física o a la agresión verbal. También hablamos en el número 4 de la marginación de la mujer. Las personas misóginas tienden a marginar y a aislar a las mujeres y aquellos le dan valor a aquellas personas que le dan valor a esos comentarios, aportaciones, son los que evitan relacionarse con mujeres más allá del ámbito profesional o determinadas tareas. También un profundo rechazo al liderazgo femenino, y aún esto ha tocado a veces la iglesia, a veces las congregaciones, donde se rechaza el liderazgo de la mujer, que es otra de las características de personas que pueden estar operando bajo esto, pero que no lo conocen, que no lo saben. Entonces, es un rechazo al liderazgo femenino. Así que el misógino ve con mal ojo a todo aquel que pueda dar visibilidad a la mujer más allá de sus roles tradicionales y se defiende con una visión tradicional de las cosas, donde tal vez dice, no, es que esto mejor lo desarrolla un hombre o esto lo tiene que hacer un hombre. Y también relacionar la baja cultura con la mujer.
Estas personas tienden a considerar que las mujeres consumen menos culturas, son menos culturales, que realmente son ignorantes. De hecho, cuando alguien, ¿qué día? Aquí mismo en la República Dominicana iba en un vehículo y alguien se atravesó en el vehículo, iba con sus vidrios oscuros y dice este hombre que va conduciendo, mínimo es una mujer, debe ser una mujer. Y eso lo hemos escuchado aquí en donde sea. Siempre que alguien hace algo malo, debe ser una mujer. ¿Por qué? Porque eso es el comentario que aunque parece gracioso, entre comillas, es lo que traen, aprendieron y es la forma de manifestar de alguna manera ese rechazo hacia la mujer. Entonces, Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. Desde el inicio, el Señor dejó claro que ambos fueron creados o fuimos creados a imagen de Dios, donde no hay superioridad, hay dignidad compartida. Hay dignidad compartida. En la historia de la Biblia encontramos en Jueces 19, cómo hay hombres que deshonraron a la mujer dentro de esto que estamos hablando. Cuando vamos a la historia del levita y su concubina, que les voy a invitar para que ustedes la lean en Jueces 19, la mujer es entregada para ser abusada. Esta mujer, la historia es una deshumanización total porque este hombre parte a esta mujer en 12 pedazos. ¿Quién ha leído esa historia del levita y la concubina? A ver, díganme sí o no. A ver, leo en los comentarios. ¿Quién ha leído esta historia de Jueces 19 donde habla del levita? No, nos dice Marta. A ver, rápidamente, ustedes están ahí interactuando conmigo. Sí, nos dice Natalie. A ver, ¿quién más? Rosa, no. Rápido, mujeres. A ver, ¿quién? Sí, Sonia González dice que sí. Ahí las estoy leyendo. No, dice Beatriz. Bueno, las que dicen que sí, vamos a recordar. Las que dicen que no, las vamos a aprender y la van a leer completa. Jueces 19. Entonces, en medio de lo que pasa con esta mujer, es que dice sí, pero no la entendí. La mujer es entregada para ser abusada, muere sin ser defendida y el hombre la usa como objeto incluso después de su muerte. Entonces, es un reflejo claro de eso que estaba sucediendo. Estamos hablando de una deshumanización total y una indiferencia al dolor femenino. Esta mujer es abusada toda la noche allí, de luego muere, le quitan la vida, está ahí, luego parten en pedacitos a esta mujer. Claro, por eso hay que ir a las noticias de la Biblia. Esas noticias, esas historias son, mejor dicho, a veces uno escucha en su país y encontraron en una bolsa negra los restos partidos de alguien. No, eso sucedió en esos tiempos. Y claro, eso generó en la historia de Israel una situación impresionante donde generó guerra, también conflicto, porque esos 12 pedazos, según el levita, eran las 12 tribus de Israel. Era algo impresionante, pero aquí estamos hablando de la deshumanización total que hay hacia esta mujer. Cuando vamos en 2 de Samuel a la historia de Amnón y Tamar, vemos que Amnón, que es medio hermano de ella, que son los hijos de David, él dice que ama a Tamar, que está enfermo de amor por su hermana, pero termina abusando de ella y luego que abusa de ella, la aborrece totalmente y dice que la aborrece aún más intensamente que con el amor que decía tenerle. Entonces, eso lo dice la Biblia. Esto revela un amor distorsionado, esto revela una cosificación y esto revela ese deseo sin esa honra hacia la mujer. Y muchas mujeres permiten, aquí fue una situación como pasó en 2 de Samuel capítulo 13, que fue Amnón quien la mandó llamar, pero ahora viéndolo del otro lado de la historia, hay mujeres que permiten ese amor distorsionado, que las cosifiquen y que sean deseadas todo el tiempo, pero sin honra, sin respeto, y solo por el hecho de sentirse deseadas como mujer, permiten esas cosas. ¿Qué está pasando en ellas? ¿Qué tienen dentro de su corazón? ¿Qué tienen en su mente, en sus pensamientos y en sus emociones? Hay mujeres heridas y silenciadas en la escritura, una de ellas Agar, y lo vemos en Génesis capítulo 16 y el capítulo 21. ¿Qué pasa con Agar? Ella fue usada como medio para un fin, ella fue rechazada después y ella fue humillada por otra mujer que fue Sara. Entonces hay historias que no son perfectas ahí en la escritura. Sara le dice a Abraham, echa a esta esclava con su hijo, echa. Y dice la escritura que a Abraham le dolió porque era su hijo. Ismael, independiente de todo lo que estaba pasando, también era su hijo. Pero Agar, en medio de que va al desierto, todo lo que sucede, Dios la ve,
Dios la escucha y ella es la única mujer que le ha dado un nombre a Dios y le dice el Roy. Y ese nombre es el Dios que me ve. Pero esta mujer fue silenciada y herida por otra mujer, por otra mujer. Ahora, aunque los hombres fallen, el ser humano falle, Dios nunca ignora el dolor de la mujer. Hablemos de Lea. Entonces Lea, en Génesis 29, vamos a entender que no era amada, que vivía en comparación constante con su hermana. Pero hubo alguien, y como lo vamos a ver en la siguiente parte de este tiempo tan especial, que fue Dios quien vio el menosprecio de Lea. Y Dios responde al dolor de una mujer que ha sido rechazada. Ahora, ¿qué demanda Dios del hombre? En Efesios 5:25 dice la escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por eso digo que estos temas son tan importantes también para los hombres como para nosotras las mujeres. Porque ¿cómo ama a Cristo? Sacrificialmente, con honra, sin abuso, sin manipulación. Y hoy por hoy, aunque hogares cristianos, pero están llenos de deshonra, de abuso, de situaciones que vienen siendo que el hombre está ejerciendo prácticamente como esa misoginia. Y podemos pasar una hora, creería yo que pasaría una vigilia para poderles contar desde la experiencia, desde lo que pude experimentar, aún estando dentro del ámbito de conocer, amar a Dios, servirle, cómo experimenta uno cuando es ese rechazo, cuando el hombre en medio que aún está en su matrimonio, pero está permitiendo la infidelidad, cómo rechaza a su esposa, cómo la cosifica, cómo hace todo esto. Pero se normaliza de alguna manera, fue infiel, vino así. No, hay cosas que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando tú empiezas a identificar estas cosas hay que trabajarlas, hay que entenderlas. Yo no les voy a decir esta noche van a reprender todo espíritu de misoginia, eso no es, eso no es así. Estos son conceptos que se aprenden, se trabajan y a la luz de la escritura debemos buscar qué es lo que dice el Señor, cómo se cambia esa información con lo que dice el Señor de su palabra para cada uno de nosotros. Primera de Pedro le dice al Señor, en Primera de Pedro 3:7, dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Eso dice Primera de Pedro. Vivid con ella sabiamente. O sea que no solo la mujer debe ser sabia, porque siempre muchos hombres para usar la Biblia, para ofender también, es que usted no es una mujer sabia como dice la escritura. La mujer sabia es la que edifica. Pero para que un hombre viva sabiamente con una mujer sabiamente, o sea, un hombre sabio con una mujer sabia, como dice la escritura. Entonces, aquí es donde se rompe toda misoginia, cuando hay honra en cambio de querer dominar a la otra persona, cuando hay entendimiento y no se invalida a la otra persona. Y podemos decir que Jesús es ese modelo que rompe toda misoginia, porque Jesús dignificó a la mujer en una cultura que la minimizaba, como la cultura de la mujer samaritana en Juan 4. Jesús habla con ella, con eso rompe barreras culturales. Él no la humilla en medio de su historia y lo que ella había vivido, él la restaura. En Juan 8 hablamos de la mujer adúltera. Él no la condena, él la confronta sin destruirla. En Lucas 10:38 al 42 vemos la historia con Marta y María. Él valida la voz y el lugar de la mujer como sus discípulas, como aquellas mujeres que estaban allí, y las puede orientar, enseñar. Así que Jesús nunca trató a la mujer como inferior. La restauró, la dignificó, la levantó. Eso hizo el Señor con la mujer. Así que la misoginia no es cultural solamente, es espiritual. Es una distorsión del diseño de Dios. Es una distorsión que se ha permitido en muchos de los hombres. Mire, tengo que hablar con muchos pastores, no solo a través de pronto del Ministerio de Mujeres del Reino Internacional, sino a través también de los diferentes escenarios, episodios que Dios me permite desarrollar con el ministerio que Él me entregó de sanidad para el alma. Y todo esto que yo veo alrededor son matrimonios, no importa si son parejas pastorales, donde esto se está permitiendo, una deshonra total, una distorsión del diseño de Dios, una competencia entre ellos. Y cuanto más cuando hablamos, y lo dije hace unos minutos, entre nosotras como mujeres, cuando se permite tanta envidia, tanto celo, tanta discriminación hacia otra persona. Cuando en una congregación llega una mujer con mucho conocimiento, que tal vez viene muy bonita, tal vez se cuida a sí misma,
y no hay, y la iglesia no está preparada para recibir, a veces desde el mismo, la pastora, yo sé que aquí hay pastoras que están conectadas también, que como pastoras no están preparadas para poder compartir con mujeres de pronto de ese nivel que vienen, empiezan a llegar. Entonces, lo que empiezan a hacer es, llegó Jezabel y atacan a esa mujer con toda, o sea, hasta que la sacan de la iglesia, muchas veces puede haber, hago una salvedad, puede haber la estructura de que sí, puede ser una mujer que vino a hacer daño, pero la persona debe entender que Dios nos ha dado el discernimiento, la sabiduría para poder enfrentar eso. Lo que voy o lo que quiero llegar es que se sienten amenazadas por la sabiduría, por la inteligencia, por lo que desarrolla, por su nivel cultural, económico, y lo que empiezan a mostrar es un rechazo. Es un rechazo hacia esas mujeres y de una vez eso vino el demonio, esa Jezabel, hay que reprenderla, la miran mal, hablando de, le empiezan a mirar mal, empieza esa envidia a manifestarse y eso ya trasciende a otro escenario. Eso ya trasciende a otra parte que como mujeres nosotras debemos también trabajar. Entender que fuimos creadas con un diseño único, con un diseño especial. A través de la experiencia de los diferentes eventos de mujeres, uno le dice, bueno, ¿y quiénes son? ¿Quiénes somos? No, soy la hija del Altísimo, soy la hija del Rey, soy la hija... Eso nos ponemos nombres por todo lado de todo lo que dice la Escritura. Pero cuando realmente nos examinamos, y yo les digo, párense frente al espejo y digan eso que ustedes dicen, yo soy la hija del Rey, yo soy la hija del Altísimo. Otros dicen, yo soy la princesa. Díganselo. Y en el momento que usted lo diga, escuche sus pensamientos. Y a muchas les va a decir, esto es mentira, mire su cara, mire su pelo, mire su cuerpo, usted es fea, usted no, usted es gorda, usted es flaca, usted, todo lo negativo. Porque es lo que tienen, las creencias que tienen y de lo que han permitido alimentar su mente y sus pensamientos y están ejerciendo un tipo de misoginia interna para ellas mismas y se están con ese autorrechazo, con esa situación. Pero hoy es un buen día para identificar esto, pero también para, una vez lo entendemos, trabajarlo. Y para no estar solo con palabras de ilusión, de que aquí Dios hace conmigo y yo voy, no, sino que tú digas realmente, Dios ha sanado mi corazón, todo concepto, toda situación. Hay muchas mujeres que con los conceptos de estos temas que estamos hablando, pero que vienen directamente de su esposo, las anulan, no las dejan desarrollar, no las dejan crecer. Y más si la mujer tiene potencial, también viene siendo anulada por su esposo. Y son temas que poco se hablan, son temas que a las mujeres no les gustan. Si aquí hubiéramos dicho un tema donde la empoderada, la que esto, la que esas mujeres, y yo no estoy en contra del empoderamiento correcto, porque la palabra en sí es maravillosa, es poder descubrir y desarrollar el potencial dentro del diseño de Dios. Pero como ahí se está distorsionando todo, entonces creen que el empoderamiento es ir por encima del varón, acabar con las otras que se me atraviesen, y eso no es correcto. Pero la gente quiere hoy eso y no quiere estos escenarios donde los llevan a abrir el conocimiento, entender lo que pueden estar viviendo para saber desde dónde lo van a abordar. Hay comentarios muy negativos que vienen del propio cónyuge. Y yo aquí no le voy a abrir el chat para que pudieran decir cuántas lo han vivido, porque es algo que nos expone y no nos gusta lo que nos expone. Nos gusta contar la vida de otros, contar lo que le pasó a otros, pero no exponer lo que nos está sucediendo. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar temas que tienen que ver conmigo o que lo voy a hacer público frente a algo, hablo con la persona que esté compartiendo y decimos, yo tengo una amiga. Y yo tengo una amiga, a veces la amiga, ya usted sabe que la amiga somos nosotras. Esa amiga es lo que le pasa. Al final de la historia digo, bueno, esa amiga soy yo. Porque es más fácil decirlo de otra, pero lo pongo como ejemplo y luego digo, bueno, la amiga de la que le estoy hablando soy yo. Porque se experimenta. Llega en un momento donde el hombre en el ámbito cristiano, espiritual, es tan espiritual según él, que cuando la mujer habla, le dice, enmudece. ¿Y a quién le decía el Señor enmudece? A los demonios, a que calla, enmudece. Y así de en ese nivel trata a su pareja. Es que cállese, que usted es un demonio, enmudezca. Y así muchos repiten eso porque, el líder habla así y así pone a la esposa en su puesto, en su autoridad. Y esa forma se viene repitiendo, se viene aprendiendo y hay muchos corazones heridos, muchas mujeres maltratadas, aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones.
no tal vez con golpes físicamente, pero sí con esas palabras que las tienen marcadas, mujeres que van a hacer algo y lo que ya les sembró su propio cónyuge las detienen. No, van a decir algo, van a hacer y se reprimen, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque saben, de alguna manera, han registrado en todo su cerebro las palabras que les han dicho, las cosas que se creyeron, pero que hoy usted debe decir, Señor, yo realmente debo tomar mi identidad en ti. Y toda palabra que no proviene de ti, del diseño que tú hiciste, declaraste para mi vida, no la voy a aceptar. No la voy a aceptar. Y tú te darás cuenta cómo empiezas a desarrollar un nivel de crecimiento, un nivel de ese crecimiento integral, que es lo que trabajamos. No solamente, hay mujeres que oran mucho, que leen mucho la Biblia, pero no logran sus metas, sus objetivos, lo que quieren ver, no lo logran porque hay cosas que la retroceden. Y una de ellas, todos estos conceptos misóginos que vienen a detener ese avance y ese crecimiento integral. Por eso hoy, cada una de nosotras nos vamos a evaluar. Porque aquí les decía hace unos minutos que esto no es solo cultural, ya se volvió espiritual porque es una distorsión del diseño de Dios sobre la mujer. Pero la Biblia no solo expone esta situación, también la confronta y también la redime. ¿Para qué? Para que ahí juntos, hombre y mujer, podamos encontrar cómo caminar bajo ese diseño y cómo entender que lo que Dios estableció tiene un orden. Y cómo tú vas a identificar esas palabras que no provienen de un corazón sano, sino de alguien herido. Hay hombres que maltratan demasiado, ya es una cuestión impresionante con las palabras, pero dice Jesús, la cuestión no es la palabra, la cuestión es de que está lleno el corazón para que esas palabras salgan. Las palabras no se arreglan con un discúlpame solamente, ve a la raíz. ¿Por qué salen esas palabras de tanto desprecio hacia la mujer, de tanto odio hacia ella y después siguen como si nada sucediera? Por eso creo que hoy es un día muy importante para que a través de este tema nosotros podamos seguir investigando, no quedarnos ahí y ver todos estos escenarios en los cuales Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Quiero que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea por medio de su Espíritu sanando tu corazón, si en esta oportunidad eres tú quien está permitiendo esos pensamientos misóginos en ti, que realmente te están destruyendo, si estás aceptando esas palabras que te vienen a generar ese rechazo, ese dolor, si tú las aceptaste, si tú te las creíste, hay mujeres que están tan dolidas, hay mujeres que han permitido tantas cosas que lo único que a veces quieren es morirse. Y tengo consejerías y es que yo no le veo sentido, es que yo no puedo con esto. Antes de orar, hace unos años encontré una mujer que descubrió, tenía un maltrato total, una pareja de líderes. Ambos servían en la iglesia en ese momento, en ese lugar donde fui a hacer el evento. Ambos servían. Y esta pareja de líderes, entonces, ella tenía mucho maltrato verbal de parte de él y muchas palabras que la hacían sentir menos. Pero un día dice ella que estaba en la oficina y ella mandó a imprimir unos documentos y la impresora empezó a hacer ruido porque no, como trabaja, cuando queda ahí que pasó o si es papel o algo, pero no, así era ruido. Ella la apaga y la enciende, o sea, lo que hace uno, apaga y prenda para que como que se reinicie. Cuando ella hace eso, entonces la impresora empezó a sacar hojas, pues eran todas esas impresiones, eran hojas de pornografía, imágenes pornográficas que su esposo había estado ahí en ese mismo computador y había enviado. Esas imágenes, obviamente estoy hablando hace años sobre eso, no había tanta tecnología como ahora. Ahora desde el teléfono hacen todo. Entonces, cuando ella vio eso, ella quiere hablar conmigo y estaba destruida al punto que dijo, ¿yo qué más espero? Yo quiero morirme. Yo quiero que el Señor me lleve. Yo quiero que Él me quite la vida. Creo que muchas historias que usted dirá, pero eso tanto, ¿por qué va a pensar así? Es por todo lo que ella venía recibiendo. Y ahora encontrando eso, decía, ¿qué sentido tiene seguir yo con esta situación? Y yo creo que cuando tenemos nuestra identidad sana, vamos a poder mirar, trabajar y avanzar. Así que vamos a orar, incline su rostro y donde está, cierre sus ojos si puede hacerlo, y voy a hacer una oración donde vamos a colocar delante del Señor esto que hemos hablado en esta primera fase y nos preparamos para lo que viene. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con nuestro corazón,
con todo nuestro ser, para presentar, Señor, aquellas heridas que quizás hemos escondido por mucho tiempo. Señor, aquellos silencios que han pesado más de lo que nosotros podemos admitir. Señor, tú que ves lo que nadie puede ver, mira el corazón de cada una de tus hijas en este momento. Mira, Señor, aquellas lágrimas. Mira, Señor, aquel dolor que se aprendió a callar. Hoy te pedimos que tu mano de poder, tu bálsamo de sanidad sea sobre cada una de ellas. Y que, Señor, tú seas sanando aquella herida del desprecio. Que tú seas sanando la marca del rechazo. Que tú seas sanando todo abuso, toda desvalorización, todo momento donde se sintieron menos, donde se han sentido menos por todas esas palabras que han recibido. Rompe, Señor, toda esa mentira que muchas veces abrazamos, que decimos que debemos aguantar. Esa mentira de creer que no nos merecemos ser amadas de la mejor manera, que nuestro valor depende de cómo otros nos tratan. Señor, hoy declaramos una vez más que somos tus hijas, que somos valiosas, que somos escogidas, que somos amadas. Y también te pedimos, Señor, que donde había desorden, Señor, el orden tuyo se establezca. Que donde ha habido un dominio, de ese dominio incorrecto, se establezca tu justicia. Que donde han habido relaciones que nos han herido, Señor, que tú traigas luz y traiga verdad, lleve esa verdad. Señor, levanta mujeres sanas, levanta mujeres con identidad, con límites saludables, con la capacidad de amar sin perderse a sí mismas. Señor, y si aquí hay corazones que necesitan perdonar, danos, Señor, y entrega esa gracia para hacerlo. No desde el dolor, sino desde la libertad. Señor, soltamos todo peso, toda carga, todo aquello, Señor, que quiere venir a impedir ese avance, porque decidimos caminar en tu verdad, en tu libertad y en lo que tú dices de nosotras. Señor, declaramos que no aceptaremos un amor que nos disminuye, porque fuimos diseñadas para ser, Señor, tus hijas, para caminar con esa honra que viene de parte de ti. Y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, respiren profundo ahí donde están, porque esto apenas está comenzando hoy. Les leo ahí los comentarios, Pastora Berta. Creo que es un tema muy puntual que se ha establecido y creo que Dios es bueno y que cada tema llega en su momento. A ver, les leo, pues quedó claro el